Bueno, la profundidad era muy importante en el arte antiguo. Este es un cuadro flamenco de Joaquín Patinir y tiene algunas características que nos van a ayudar a comenzar nuestra reflexión. Esta reflexión, estos resúmenes de media hora. Bueno, entonces, esta es una idea que él tiene de integrar el paisaje a su obra, ¿no? En la época en la que él pintaba, pues el paisaje estaba atrapado por la cosmovisión, por lo metafísico, pero lo que quiero mostrarles es acá mi cursor, cómo la profundidad la utilizaban este, para dar el sentido religioso. Y para lograr esa profundidad, utilizaban una gama de colores que iban de verdes, ocres, celestes, difuminados, blancos. Y así trabajaba, así generaban su profundidad, iban con esta idea de generar una progresión que les diera un resultado, ¿no? Acá también de este lado, verdes, ocres, difuminados, blancos. Entonces, fíjense, más que analizar el cuadro, vean, por ejemplo, cómo tenemos aquí en estas, solamente tomé capturas de las orillas de los cuadros para que vean cómo funcionaba la profundidad. Ocres, verdes, celestes, difuminados, blancos y terminaban en un tono más oscuro acá arriba. Pero esta paleta de colores jugaba para que el espectador entrara en la profundidad. Este es un Patinir, este es un Rembrandt, por ejemplo, también aquí celestes, difuminados, blancos y terminaba acá un poco más oscuro, ¿no? Este es un Rembrandt, ocres, verdes, celestes, difuminados, blancos. Ocres, verdes, celestes, difuminados, blancos. Y entonces esta profundidad lo hacía como, le daba al pintor la seguridad de que el espectador entraba en su terreno, lo jalaban, lo succionaba, ¿no? Entonces el cuadro se convertía en una aspiradora. Esto cambiaría en la modernidad. Hoy lo que vamos a estudiar es cómo, entendiendo el arte de la antigüedad, podemos tener una comprensión de lo moderno. Es un ejercicio complicado, pero creo que lo vamos a lograr. Entonces, lo que importaba en los cuadros de la antigüedad era esta profundidad de campo que luego nos llevaba a la reflexión sobre la vida, sobre Dios, sobre la naturaleza. Y vamos a ver cómo esto va a cambiar en la modernidad y cómo la modernidad plantea otras cosas, pero tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Bueno, todo empieza en la reflexión que se tiene sobre el mal y el bien, ¿no? Como el arte clásico es, todo esto es una reflexión sobre el mal y el bien. Hoy vamos a estudiar la obra de Dante y la obra de Chagall. Vamos a ver cómo esto, empezamos estudiando el bien y el mal, y luego vamos a hacer una reflexión sobre el yo y vamos a ver cómo progresan las artes, ¿no? Entonces, la idea que hoy vamos a tener es sobre la progresión de las artes. El cuadro que usamos como canon para entender cómo funciona la estética de la Edad Media y de hasta un método que funciona hasta entrado el siglo XIX, pues es el Dragón y San Jorge. ¿Qué está en juego aquí? ¿Qué está chocando? ¿Qué se está encontrando? Pues el juego estético es poner a chocar dos potencias, el bien y el mal, lo feo contra lo bello, lo tremendo contra lo virtuoso, lo terrible contra lo elevado. Y entonces el dragón de San Jorge es un cuadro que nos enseña cómo funcionan las categorías estéticas, ¿no? Cómo funciona la belleza, que es una categoría estética, y cómo funciona el horror, que es otra. Entonces, este juego es un juego no solamente estético, sino también existencial. Es el juego de la elevación contra la crisis y depende hasta dónde nos pueda llevar la mirada. Entonces, aquí vemos en este primer plano, en este cuadro donde estoy apuntando el cursor, como San Jorge es la belleza y el dragón es lo terrible, ¿no? El dragón además come carne humana. Se va a comer a la princesa, que representa la fertilidad y la continuidad de la vida. Entonces, estuvimos muchos siglos con este mismo modelo,
un modelo de creación y de observación. Sí, el que creaba y el que observaba estaban integrados a la misma idea. Estaban como, era un matrimonio entre mirada y mano, entre mirada y creación, entre artista y espectador. Y era un modelo pues que sirvió durante muchos siglos y es la base de nuestro pensamiento. Si no tenemos clara esta base, porque es verdad que a veces no se tiene clara la base, y se buscan solamente resortes emocionales en las obras, no, hay métodos estéticos que son muy claros, ¿no? Y este es uno de ellos, lo bello contra lo terrible. Entonces, en este contexto surge una obra que cambia la historia de las artes por muchas razones. Ahorita lo vamos a estudiar. Que es la Divina Comedia, ¿no? La base de nuestra poética. Tenemos algunos puntales en Occidente y este es uno de ellos. La historia de Dante. Vamos a estudiar cómo funciona el método entre lo feo y lo bello, cómo funciona el método entre lo terrible y lo elevado, y vamos a ver después cómo Dante mismo da las bases para la creación del arte moderno y contemporáneo. Vamos a ver. Bueno, pues aquí está básicamente el modelo que les comentaba, ¿no? Este es el infierno de Dante. Aquí está este Satanás, este ser demoníaco que come hombres y que está en el centro del infierno. Y del otro lado tengo a Beatrice y la visión de la belleza. Así funciona la Divina Comedia en su estructura general. Esto no es nuevo, se ve siempre, pero hay que tenerlo claro y hay que tenerlo fijo, porque si bien están estos dos puntales rigurosos, Dante a través de la ternura va a abrir un puntal que nos va a llevar a la reflexión de cómo se abrieron las artes a otras categorías estéticas, ¿ok? Bueno, pónganle cuidado. Eh, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a leer el arte de cada tiempo y extraer lo que es contemporáneo. Entonces, ¿cuál era el modelo de producción en la época de Dante? Bueno, había tres caminos, ¿no? O tres formas de revisar una obra de arte. La literaria, la alegórica y digamos, la filosófica, la existencial. Es decir, lo que representaba la imagen, lo que significaba la imagen y sus significaciones existenciales. ¿Cuál es el modelo que utiliza Dante? Bueno, utiliza una plataforma en tres niveles. Hay un infierno, un purgatorio y un paraíso. También se puede traducir en lo humano, el pliegue y lo perfecto, ¿sí? También se puede traducir como una imagen que dice mucho más de lo que representa. Por eso el arte siempre va a estar vivo, porque sus imágenes dicen mucho más de lo que representa, ¿no? Entonces, recordamos que el arte en esta época cumple con funciones místicas. Decía la historia del arte que cuando leemos a Dante, cuando leemos la Biblia, que son dos libros sagrados, la mirada se convierte en una flecha y el arte es el arco que nos dispara. Entonces, la forma en la que está estructurada una obra de arte en la antigüedad es determinar el infierno, el purgatorio y el paraíso, es decir, la crisis, la reflexión y la elevación. Tenemos aquí en mis espaldas un cuadro de Pedro Pablo Rubens, Daniel en el Foso de los Leones, en donde, bueno, Daniel es un personaje muy notable en la sociedad babilónica, me parece que está en Babilonia, es un judío deportado y es muy preclaro, es un hombre que tiene muchas capacidades, sabe interpretar sueños y esto genera envidia en sus colegas de la corte, en los cortesanos, ¿no? Y de tal manera que hacen como intrigas y envidias contra él y lo mandan al pozo. Pero Daniel es el favorito de Dios y en el pozo los leones más bien lo reconocen, que saben que es un ser divino, no divino, sino muy pegado a Dios. Entonces, en este pozo, en esta crisis tremenda, él tiene una elevación. Eso le gusta mucho al arte occidente, el que se degrada para elevarse, el que encuentra el paraíso en el infierno, el que encuentra la crisis y esa crisis le entrega una sabiduría de vida. Así está escrito, pintado, poetizado el arte. Si usted alguna vez tiene un bloqueo creativo, intente la fórmula de traer sus objetivos estéticos a una degradación y verá cómo se destapa esa falta de creatividad. En la época de Dante, el arte era muy especial porque era algo que nos sacaba de lo sucio, que nos sacaba de lo horroroso, que eliminaba el peso existencial y que en una palabra nos purificaba. Entonces, al ver la obra de arte, veíamos la potencia de lo divino y lo humano, veíamos la potencia del paraíso en el infierno,
Y entonces la obra de arte es este sitio de reflexión. Entonces por eso sigue muy viva, porque eso todavía no lo hereda a nosotros. ¿Qué hace Dante? Dante no solo consolida una estética, expresa una sabiduría, porque la sabiduría la extrae de la creación artística. Y entonces es muy importante entender que en esta época el arte es una forma de comprender una ruta de vida. El esplendor de la belleza es el momento que estamos viviendo en las artes. Lo que nos saca de la crisis en la época de Dante era la reflexión, la reverberación de la belleza. ¿Sí? Entonces, lo que generaba un contrapeso en la obra de arte era la relación que tenía con el horror. Es decir, lo horrendo existía para que brillara lo bello. Y bueno, recordar que en la época de Dante, el arte todavía era una forma de lo sagrado. Entonces, en esta revolución de conceptos, la obra generaba un coctelazo. Era algo muy poderoso en donde nos enfrentábamos a una visión del mundo en donde dos categorías estéticas estaban chocando. ¿Sí? Bueno, en este contexto hay una historia muy bonita, ya que tenemos esta relación con lo terrible y lo bello. Dante la sigue, Dante la practica. La primera parte de su novela, de su poema, más bien es una reflexión en el infierno. Hay muchas referencias, hay muchos personajes místicos, hay muchos castigos, hay un descenso a un lugar terrible, porque la historia de Occidente es la historia de aquel que baja a los infiernos y de ahí se recupera, y eso entra directamente al psique. Es decir, que Dante nos da la posibilidad de reconvertirnos desde la caída, ¿no? Dante es este poeta que vive en Florencia, que a los 35 años cae en una crisis. ¿Por qué a los 35 años? Porque la Biblia dice, que ellos son todavía lectores de la Biblia, que la edad perfecta para morir son 70 años. Entonces Dante, pues a la mitad de su vida entra en una crisis existencial. Esa es su estructura. Y esta crisis existencial, pues es una reflexión sobre la belleza y lo terrible, y donde la belleza te va a extraer de la crisis. Así pensamos todavía los occidentales. En medio de esta revelación, Dante conoce muchos personajes, conoce traidores, conoce ladrones, conoce asesinos, conoce gente que hace fraude, conoce gente que ha traicionado a la patria, conoce todos estos reprobos, ¿no? Aquí conoce ateos, y todos tienen un castigo muy especial. Pero hay un par de personajes que abren la relación de la modernidad con la Edad Media, ¿no? Que destapan ideas que si Dante los usa como una hoja en un capítulo, esa hoja se convirtió en un libro entero, porque lo que vamos a ver en la historia de Paola y Francesco demuestra cómo Dante abrió el poderío de la modernidad desde la Edad Media. Bueno, la historia de Paolo y Francesca es muy interesante, es muy bella. Eh, y demuestra que la poesía puede defenderse de la religión. Vamos a ver por qué. Paola y Francesco son dos amantes, dos enamorados que han traicionado, ¿no? Ellos han cometido un pecado pues muy castigado por la iglesia, que es el adulterio. Y este adulterio se hizo pues evidente. Paolo y Francesca estaba casada con un personaje muy violento y muy terrible, y entonces, pues al parecer no se amaba, ¿no? Entonces se encuentra a Francesco, perdón, a Paolo, y Paolo es el amante, ¿no? Y ellos se encuentran, y dice Dante que se encuentran leyendo, que se enamoran leyendo. Y esto es muy interesante porque ellos están en un club de lectura o algo así en la Edad Media, lo cual es rarísimo. Y es a través de las lecturas conjuntas que se encuentran, son dos almas que se encuentran y se enamoran perdidamente. Son almas perdidas que en este amorío que tienen son descubiertos y aparte lanzados a las llamas del infierno. Pero Dante no los ve así. Es muy interesante porque donde la religión ve pecado, Dante ve amor. Sí, sí, son almas perdidas, son almas que se han contravenido las leyes de la religión. Pero Dante, cuando baja al infierno, no los ve como un juez, los ve como un poeta. Entonces él ve el paraíso dentro del infierno. Donde la fe ve caída, Dante ve grandeza. Donde la fe ve dos seres reprobos, Dante ve potencia. Dante actúa como un poeta.
no como un juez. Él quiere saber cómo supieron que estaban enamorados. A Dante, cuando les pregunta lo que está pasando, este, no le interesa el adulterio. No es un cotilleo, tampoco es tampoco es riguroso. La fe era rigurosa. Dante es muy tierno con ellos, ¿no? Él quiere saber cómo se enamoran. Esa es la pregunta. Ella le dice que un día simplemente supieron que estaban enamorados. Simplemente como por descuido se enamoraron y eso a Dante le impacta muchísimo porque bueno, Francesca es una contraparte de Beatriz, solamente que en términos más muy humanos. Lo que le impresiona a Dante de la historia de Paolo y Francesca es que ella no lo deja a Francesco a pesar de que están en el infierno. Entonces Dante abre un paraíso en el infierno y si ustedes luego, 300 años después, ven las ideas que surgen de esta escuela pictórica, que es el simbolismo, que es muy determinante, pues aquí ya vemos personajes que le dan rienda suelta a su pasión y donde el arte ya supera por completo a la fe, ¿no? Entonces, este pasaje de la Divina Comedia abre la compuerta de las pasiones. Rebotaría 300 años después, 400 años después, en el siglo XIX y en el siglo XIX ya el simbolismo es superior a la fe, ya el arte ha superado por completo a la teología. Entonces, este capítulo de Dante abre todas las perspectivas del arte moderno, ¿no? La revisión potente de las pasiones, la historia de Paolo y Francesca. En cuanto a quiénes son los dantistas de nuestra época o cómo ha recorrido la historia del inmersionista, la historia del arte, bueno, a Occidente le gusta mucho la historia de aquel que desciende a los infiernos y de ahí encuentra una sabiduría. Está la historia de Cristo, por supuesto, que baja a los infiernos. Aquí está nuestro Dante, que también baja a los infiernos a obtener sabiduría. Y en el plano cinematográfico hay películas como El francotirador de Robert De Niro, que ahorita está en YouTube gratis, que hablan de la historia de una persona que cae en un pozo, que cae en una crisis, que entra en un sitio desgarrador donde hay asesinato, donde hay mal olor, donde hay muerte, donde hay locura, y desde ahí obtiene una sabiduría. El laberinto del fauno o Apocalipsis Now. O películas como La vida es bella, como El tigre y la nieve, como Medianoche en París, como Los imperdonables de Clint Eastwood. Vamos a ver este mismo modelo, ¿no? De crisis, pliegue y reivindicación. Esa es la narrativa más reconocible de Occidente, pues se puede decir que es un sello estético de Occidente. Como escritor, como pintores, como cineastas, estas inmersionistas, esta gente que baja a los infiernos y de ahí obtiene una sabiduría es muy poderosa. Lo que Dante nos enseña a ver es el paraíso en el infierno. Y eso es tremendamente poderoso. Hay películas de mucha gente que tiene que bajar a la mierda para de ahí reconvertirse, como Sueños de Fuga con Tim Robbins y Morgan Freeman, como El pianista de Roman Polanski, como Alicia en el País de las Maravillas, como Bastardo sin Gloria, como Humphrey Bogart y Katharine Hepburn en La Reina Africana, en donde son personajes que directamente tienen que descender, que hacer un descendimiento. Lo que nos interesa aquí es cómo en un punto ya no hay nada de qué tomarse. Claro, Dante tenía a su acompañante Virgilio, que era el que le traducía el infierno. Los personajes del siglo XX ya no tenemos a Virgilio, ahora estamos destinados a nosotros mismos, desde nuestra perspectiva, encontrar el paraíso en lo terrible, encontrar razones para vivir, encontrar significaciones vitales dentro de un mundo al límite como el de Dante. Y eso es lo que Dante nos enseña. La literatura y las artes siguen trabajando en el modelo de Dante, ¿no? Que se puede entender así: caída, padecimiento, elevación, crisis, meditación, resolución, sabiduría, reflexión, éxtasis, crisis, purgatorio, paraíso. Esa es la idea que más hondo ha como calado en la imaginaria occidental, y si usted no lo sabía o no lo ha practicado, no lo tiene claro, es buen momento para que revitalice su unión con el arte. Este es el modelo primigenio, ¿no? Este es el arquetipo de la creación y de la observación del arte. Caída, padecimiento, elevación. Bueno, esa fue la primera parte. Ahora vamos a ver cómo esto en el siglo, en la modernidad, pues cómo las pasiones derrotando a la fe se hacen evidentes en la escuela que se llama el surrealismo.
Antes, y para terminar, porque aquí se me coló esta diapositiva que tiene que estar acá arriba. Muy bien, perfecto. Ya la cambié. Roberto Benigni, en la película El Tigre y la Nieve, pues hace una gran reflexión sobre lo que Dante todavía le aporta a los creadores contemporáneos. En la película, pues Roberto Benigni es un poeta que está enamorado de su musa, ella es su esposa en la vida real, como dicen ahora, y entonces la esposa que juega un papel de musa en la película se enamora de la causa iraquí. No se sabe si se enamora de alguien más o no, pero ella va y quiere hacer una reflexión sobre Irak en plena guerra. Entonces ella viaja de Italia a Irak y en Irak ocurre un problema, ella está atrapada en un bombardeo. Roberto Benigni, su enamorado, que no sabemos si ella lo quiere o no, no puede hacer más que ir a Irak a tratar de rescatarla, porque ella sabe él sabe que en Irak no hay agua, no hay oxígeno para la operación, no hay gasas, no hay bisturí, no hay nada. Entonces él se va a Irak, a donde está ella, y intenta como que reunir todos los materiales de donde puede para que la puedan operar, para que ella siga viva, ¿no? Entonces baja a esta guerra desde Italia y entonces se convierte en un dentista. Ahí en Italia, ¿cómo se llama? En Irak, él se encuentra con este personaje que es un poeta iraquí, que es Jean Reno, que le explica a la sociedad iraquí, le dice, mira, tienes que hacer esto, ¿no? Y este es el Virgilio que le explica las cuotas de maldad. Luego es atrapado por el ejército, lo meten en una cárcel, anda vagando por el desierto, consiguiendo todos los materiales para que lo operen, hasta que por fin los consigue, ¿no? Y luego ella pues logra salvarse. Ya no sabemos si quedan juntos o no, pero este descendimiento, pues Roberto Benigni lo tiene muy claro. Muy bien. De aquí pasamos, la segunda parte de la clase fue sobre surrealismo. Y esto es como la segunda derivada, una derivada de lo que estamos viendo de Dante, ¿no? De ahora las pasiones tienen una fuerza tremenda, mucho más que la religión. Dante lo que abre con Paolo y Francesca, pues digamos que se cierra en el surrealismo. El surrealismo se puede entender como una fuerza de combate donde se implica la imaginación. Es un combate contra la opresión de la razón, así se entiende el surrealismo, contra la opresión de la familia, de la fe, de la moral, contra todo lo que se arroga como fundamento de la civilización. El surrealismo intenta hacer de la vida algo afirmativo, que intenta detonar causas sociales, teológicas o culturales. El surrealismo es la forma en la que el ser humano de hoy baja a su interior, así como antes Dante bajó al infierno, nosotros bajamos al interior y desde ahí rompemos la realidad, ¿no? Y salimos reivindicados. Cuando explotamos otra vez para afuera, reivindicamos la potencia de la imaginación. ¿Dónde nace el surrealismo? Bueno, se dice que tiene varios afluentes. Claro, nace en Francia, pero ¿dónde nace estéticamente? Bueno, por ejemplo, este es un cuadro que se llama Vuelo de Brujas, de Francisco de Goya. Es muy famoso porque tiene algunas características muy especiales, sobre todo es una lucha entre la imaginación y la razón. Vean, ¿se acuerdan lo que les dije al principio, cómo los autores de antes buscaban profundidad? Bueno, Goya usa nada más dos tonitos aquí, el ocre y el negro. Y aquí rompe toda la profundidad hacia afuera porque nos está diciendo que ahora la profundidad es hacia adentro. Ver, Vuelo de Brujas es una idea muy rara. Este se supone que es un personaje del siglo XIX que no quiere ver que existen las pasiones, pero las pasiones están aquí volando, sobrevolando la realidad y son súper arrasadoras. Entonces estas brujas o brujos no sabemos qué son realmente porque traen falda pantalón, además, en un giro de la moda bastante extraño. No se sabe qué están haciendo, no se sabe si están ofreciéndole y operando una felación en el individuo o le están como, lo están inflando de sabiduría mística. No se sabe exactamente qué están haciendo. El personaje del siglo XIX, que es pura racionalidad, no quiere ver que ocurre esto, ¿no? Y se tapa la cabeza, pero las pasiones, venciendo a la razón y venciendo a la fe, son muy poderosas. Esto sería como el triunfo en un sentido de Paolo y Francesca, el triunfo de las pasiones sobre la razón. Entonces, en este sentido, el surrealismo se proclama como una actividad destructora y lo que quiere el surrealismo
es cuestionar los valores racionalistas de la religión y de la ciencia. El surrealismo no es una teoría de la realidad, es como un ejercicio de libertad, es algo que nos invita a ser libres desde una reflexión estética, donde podamos unir verdaderamente el sueño y lo real. Entonces, desde esta concepción, hay un juego en donde la poesía, la creatividad, toma su lugar en el mundo. Es un acto de transformación que surge desde dentro. Ese pozo en el que cayó Dante ahora es interior y cuando regresa a la realidad vuelve convertido en poesía pura que niega la potencia de la razón o de la religión. Estas ideas surgen, bueno, como les dije, tiene varios afluentes, tiene ideas muy certeras que van desde la relación que tenemos con la figura hasta cómo la imaginación empieza a tomar su lugar muy conscientemente en las artes. ¿Qué hace el surrealismo? Bueno, explora el inconsciente, explora el deseo. Su idea es intentar armonizar los sueños y la realidad. Lo que nos interesa del surrealismo a muchos es que es una nueva moral, porque al imponer una nueva moral, el individuo genera otros valores, ¿no? Pero para imponer esa nueva moral tenemos que estar desde abajo, tenemos que caer en el pozo del yo. Y en esto se parece a lo que platicamos de Dante. Entonces, desde el inconsciente surge una base telúrica que disuelve la realidad. No disuelve al individuo en la realidad, disuelve la realidad del individuo y genera un nuevo presupuesto estético y creativo. En este contexto, pues aparece un autor que se llama Marc Chagall, que es surrealista. Quizá Chagall es el más elegante de los surrealistas. Vamos a ver por qué o de qué se trata, ¿no? Bueno, Chagall habla de la fuerza del interior y eso yo lo convierte en un autor moderno, ¿no? También habla del universo de lo inconsciente en un combate abierto con la razón y la moral. Este Chagall es muy particular. Vean las tonalidades que tienen las orillas, por ejemplo. Es pura poesía, no le interesa la profundidad exterior, genera una profundidad desde el interior. Eh, Como todo buen surrealista, Chagall está libre de prejuicios. Es un ser libre que crea en libertad, por eso los personajes se diluyen, se concretan, tienen una especie de bestiario muy poderoso, se confunde lo animal con lo humano, hay detonaciones arbitrarias de color por todo lado. Entonces, en esto es un gran surrealista, Marc Chagall, ¿no? Es una fuerza del interior que genera una estética y una moral en el exterior. Los objetos en el surrealismo empiezan a adquirir otras cargas poéticas, están destinados a romper la lógica imperante. Todos los que hacen trabajo con objeto, todos son hijos del surrealismo, todos los que trabajan esta experimentación de objetos tienen como una carga surrealista muy poderosa, ¿no? Este es Chagall y esta es su esposa Bella, su primera esposa. Él estaba enamorado de ella, ella pertenecía a las clases privilegiadas de Bielorrusia, los papás no querían que ella se casara con él, Mark va a París y se empieza a hacer conocido, empieza a generar pues su mercado, cuando regresa a Bielorrusia ya con un poquito de capital, y se casa con ella y se la quiere llevar a París, pues empieza la Primera Guerra Mundial. Y entonces Marc Chagall tiene esta relación con la opresión social, con la opresión del contexto y con las figuras que intentan escapar de esa opresión. Por eso le queda muy bien el surrealismo. Vean, por ejemplo, su paleta de colores en el borde. Nada que ver con los tradicionales. Y ahora, pues, estos colores nos llevan hacia una interioridad, no hacia una exterioridad. Marc Chagall es muy sexual también, pero su gran aporte es que esa sexualidad, ese erotismo, no está ni por un segundo entrando en los terrenos del morbo. Es un erotismo que es muy sutil y esta sutileza le da la capacidad de generar como una entrada muy suave a la retina, ¿sí? A la mirada.
Este sería un cuadro clásico de Marc Chagall, ¿no? Esta pareja que vuela sobre los convencionalismos sociales, en donde hay juegos de color, juegos que rompen la lógica, hay como posiciones muy sexuales dentro de la pareja, pero no es exclusivamente un cuadro sobre sexo. Hay relaciones muy poderosas con la fe, pero siempre están volando, siempre están trascendiendo los presupuestos de la fe. ¿Me explico? Entonces, todos los convencionalismos sociales, porque aparte Marc Chagall era judío europeo, todo lo que significa la represión de la iglesia, todo lo que significa la represión de la industria, todo lo que significa la represión de la moral, él los trasciende a través de sus obras, ¿no? ¿Qué otra característica tiene muy clara, ¿no? Pues la expresividad en su rostro, a pesar de que son elementos que juegan con lo animal y lo humano, los rostros entran en una elegancia y en una armonía con lo humano pocas veces vista. Entonces, es el más sutil de los surrealistas, es el más elegante, cumple con todos los criterios surrealistas que son muchos y son muy variados, sobre todo al momento de imponer la relación de la imaginación contra la opresión. Entonces, bueno, extrae de un pozo interior sus presupuestos, sus ideas, su estética y la lanza como nadie, ¿no? Es muy conmovedora la obra de Chagall, no es tan estridente como la de Dalí, por ejemplo, no es tan enigmática como la de Magritte, que con pocos elementos genera muchos enigmas. Creo que quizá de todos los surrealistas este es el más elegante, ¿no? Y es esta elegancia del interior no le quita ni por un momento la rebelión en el exterior. Entonces, bueno, este es Marc Chagall. En resumidas cuentas, eso es lo que vimos en la clase de Marco, haciendo una reflexión. Bueno, pues partimos en revisando ideas de bien y mal, cómo Dante tiene esta estructura creativa entre crisis, reflexión y elevación, cómo Dante con la historia de Pablo y Francesca demuestra que pues demostramos que es un nacimiento del arte contemporáneo y moderno, donde Dante nos enseña a ver el mundo como poetas, no como religiosos. Vimos algunos ejemplos de los dantistas de nuestra época. Vimos también, pues, cuál es la metodología creativa de Dante, ¿no? Esta estructura que permeó durante 500 años. Y luego nos pasamos que ahora el pozo ya no es en el pozo de la culpa y el pecado, ahora es en el pozo del yo. Y desde ahí surge una escuela que se llama el surrealismo, que es una forma de actividad destructora contra los valores de la sociedad que impone la imaginación como forma de creación y en este mundo pues el más útil de todos es Marc Chagall, que es un pintor muy erótico, pero también que cumple con las características del surrealismo al generar una gran revolución de la mirada, una gran revolución del ser en medio de un mundo opresivo, ¿no? Y quizá Marc Chagall es el que mejor concreta la elevación en los tiempos contemporáneos. Bueno. Muchísimas gracias. Eso fue todo por hoy.